Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estamos en este mes de julio del año 2026 ya, y en días pasados, exactamente el 15, se celebraba un aniversario más de la muerte de San Buenaventura. Él nace en Vandoreggio, al norte de Roma, en la región de Grandes Santos, y su papá era médico. Se llamaba Juan de Fidenza. Sus biógrafos discuten del tiempo de su nacimiento, si fue en el año 1217 o 1218. Algunos señalan que en el año 1221. Cuenta la tradición que siendo un bebé, él sufre una enfermedad de la cual su papá, que era médico, no le encontraba la cura. En su pueblo, su papá, que también se llamaba Juan, había sido el intermediario entre Dios y el enfermo para sanar. Pero al no encontrar un medicamento, una poción para que él sanara, cuenta la tradición que lo llevaron a ver a Francisco de Asís, que en aquel tiempo no había muerto, si es que era de esta edad, porque él murió en el año 1226, y su mamá se lo llevó, y cuenta la tradición que Francisco lo tomó en brazos y le susurró al oído Buenaventura, que significa buena suerte o buen éxito. Es decir, Francisco pedía que aquel niño enfermo tuviera un buen éxito, es decir, salir de su enfermedad. Él fue llevado a estudiar a París, en la famosa Universidad de París, y empezó a estudiar las artes liberales, estudió las sentencias de Pedro Lombardo y otros autores de su tiempo, Aristóteles y Platón. Pero él tenía la curiosidad de aquellos hombres con hábito gris, descalzos, que se llamaban Orden de Frailes Menores, y que vivían en París y precisamente estudiaban en la Universidad de París. Él entró con los franciscanos, para sorpresa de muchos de sus compañeros, porque era un hombre brillante y dedicado al estudio y a la retórica, y recordando aquel gesto que tuvo Francisco de Asís, él mismo se cambió el nombre por Buenaventura. Recordemos que en aquel tiempo, cuando alguien ingresaba a una orden monástica, se tenía que cambiar el nombre. Se cambió de Juan de Fidenza a Buenaventura. Precisamente en la orden de frailes menores conoció a San Alejandro de Ales, el famosísimo inglés que aparte daba clases en la Universidad de París. Y también en aquel tiempo conoció a Tomás de Aquino, que también estudiaba en la Universidad de París. Él fue maestro de la Universidad de París y al mismo tiempo franciscano. Ciertamente, como ha pasado en varias épocas del Occidente, varios de los maestros no querían que los franciscanos estuvieran ahí porque los acusaban de soberbia y de una falsa modestia. Pero
tanto San Buenaventura como Tomás de Aquino contestaron con opúsculos y panegíricos para la defensa de su propia orden, tanto franciscana y los dominicos ayudando a los franciscanos. Fue maestro durante varios años en la Universidad de París. Fue un maestro respetado por sus alumnos, por su erudición y por sus argumentos, y todavía daba cátedra. Recordemos que muchos han olvidado la cátedra y ponen a que sus alumnos den la clase. Él era catedrático. Pero resulta que en el año 1257, reunidos los franciscanos en Roma, había cambiado de superior general. Estaba Juan de Parma, pero no sabían a quién elegir. Y Juan de Parma, conociendo la acuciosidad de Buenaventura, él mismo señaló que su posible sucesor podía ser San Buenaventura. Los franciscanos lo eligieron aún sin su consentimiento y sin su presencia, y mandaron una carta a París para pedirle a San Buenaventura que accediera a ser precisamente superior general de la orden franciscana, orden de frailes menores. Mandaron una carta de Roma a París. Él estaba en la Universidad de París, pero se quedaba en el convento de París, y escuchó con asombro leyó con asombro la noticia, y por obediencia, porque uno de los votos de los religiosos es la obediencia, él aceptó. Y en abril del año 1257 mandaba una carta a todos los franciscanos diseminados ya en aquel tiempo. Se calcula que eran cerca de 2.500 ya franciscanos en el año 1257. Pero podríamos decir que había debates, polémicas, porque había los franciscanos que apoyaban la idea de Francisco de Asís de no tener nada, y los franciscanos que apoyaban la idea de tener bienes y de estudiar. Entonces, por eso la primera carta de San Buenaventura es una carta de conciliación, donde él pide unidad, humildad y no soberbia. 2 años después, en el año 1259, se va a la Berna. La Berna es un monte por los Apeninos, donde Francisco de Asís recibió los estigmas, si mal no recuerdo, en el año 1224, 2 años antes de morir. Y precisamente teniendo la idea de aquel ángel alado, él empezó a escribir un libro místico, que yo se los recomiendo, que ojalá puedan leer, que se llama El itinerario de la mente a Dios. Él considera, siguiendo la ruta de San Agustín, que la verdadera bienaventuranza consiste en la posesión del amor. Él afirma en el itinerario de la mente a Dios que para el acceso a Dios no se va a dar por el entendimiento, sino se va a dar por el amor. Y yo creo que los místicos del siglo XVI, como Ignacio de Loyola, como Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, van a recordar este principio. Por eso Ignacio de Loyola en Manresa decía: lo primero que debemos de mandarle a Dios, de pedirle a Dios en la primera meditación, es el amor. Y de hecho, si ustedes recuerdan, porque la base de San Buenaventura de la Sagrada Escritura, si ustedes recuerdan cuando a Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? En el capítulo 22 de Mateo,
que dice: Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor. Y con esa misma intensidad amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Y él dice que en estas dos citas se sintetiza toda la ley y los profetas, en el amor. Por eso San Buenaventura considera que el acceso a Dios, el itinerario de la inteligencia a Dios, se va a dar por el amor. Ojalá que lean este libro. Posteriormente le piden a Francisco de Asís, le piden a San Buenaventura hacer una biografía de San Francisco de Asís. De hecho, estaba la leyenda de los tres hermanos y la biografía de Tomás de Celano. Pero había un poco de exageración, hasta de fantasía en estas obras, y como buen maestro de universidad, él investigó, él se entrevistó con los hermanos más grandes que conocieron a San Francisco de Asís, porque estamos hablando del año 1263. Habían pasado cerca de 37 años de la muerte de San Francisco, que fue en el año 1226. Por tanto, todavía había algunos hermanos que habían conocido de primera mano a Francisco de Asís. Y él le llamó la leyenda menor. ¿Por qué la palabra leyenda en algunos esbozos biográficos de aquel tiempo? Hoy le hemos dado una connotación de irrealidad a la palabra leyenda, pero por su etimología latina entenderemos la palabra leyenda como lo que debe de leerse, y por eso le llamó leyenda menor a la biografía de Francisco, que por cierto ustedes pueden comprar en la editorial Bach con los escritos de Francisco, con la leyenda de los tres hermanos, con la biografía de Tomás de Celano y con la biografía de San Buenaventura, donde él precisamente en su proemio habla de lo que hablaban los anales de la historia, las leyendas, de la curación milagrosa que él padeció por medio de Francisco de Asís. Aunque he de decir que el Papa Benedicto XVI, que era un estudioso de San Buenaventura, él decía que la enfermedad no le dio de niño, sino de joven. Si tal es el caso, entonces Francisco de Asís ya no existía, pero supongo que pidieron la intercesión de San Francisco de Asís para que el niño sanara, porque a la muerte de Francisco muchos pedían la intercesión de San Francisco. Y él entonces, Buenaventura, pone por escrito la biografía autorizada de San Francisco de Asís, pero se pide al mismo tiempo que aquellas biografías que exageraban hasta ser fantástica la vida de San Francisco fueran quitadas de la vista de la gente. Algunos criticaron esto porque tal vez se perdió un buen material, pero yo creo que el maestro de la Universidad de París, Buenaventura, el otrora maestro de la Universidad de París, quería hechos sólidos y no exageraciones, aunque fuera Francisco de Asís. Pero un hecho doloroso que le tocó vivir como superior general de la orden fue el juzgar a su antecesor. Les había comentado que cuando en la reunión de los franciscanos en el año 1257, Juan de Parma había renunciado libremente. Y él fue el que pidió que se nombrara a Buenaventura como su sucesor, como superior general. Pero este hombre, Juan de Parma, que entendía que era un hombre santo, él empezó a leer a Joaquín de Fiore.
Joaquín de Fiore fue un pensador que hablaba de la teoría milenarista y de un nuevo estadio del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Él se dejó convencer por estas teorías, pero Joaquín de Fiore fue condenado por la Iglesia. Y al ser condenado por la Iglesia Católica, sus seguidores, sus adeptos también. Yo creo que Buenaventura sufrió muchísimo al juzgar a su predecesor, pero como maestro lo tuvo que haber hecho como una ejemplificación de que la justicia es para todos. Aquí no es como en el campo político, como decía Juárez: a mis amigos soy benigno, a mis enemigos le aplico la justicia. Y por eso juzgó a su antecesor Juan de Parma. ¿Y cuál fue la condena? Que se fuera en silencio y en meditación allá donde Francisco puso su primer nacimiento, en Grecio. Y ahí fue conocido Juan de Parma hasta el final de su vida en Grecia. Bueno, en ese tiempo el Papa le concedió el obispado de York, el arzobispado de York, en Inglaterra. Pero él era un hombre sumamente sencillo y esta vez rechazó el arzobispado de York. Pasados los años, en Viterbo, en el año 1273, los cardenales no se ponían de acuerdo para la elección de un nuevo pontífice. Y fue precisamente que buscaron a San Buenaventura para que él los ayudara precisamente a discernir, a decidir quién podría ocupar el pontificado. Y él fue a Viterbo, conversó con los señores cardenales y al final él se va y nombran a un nuevo pontífice. Y precisamente este pontífice, en el año 1273, un año antes de que él muriera, lo creó obispo de Albano. Buenaventura no quería aceptar el puesto, pero por obediencia sí lo aceptó. Pero también lo creó cardenal. Yo creo que en respuesta por su intervención en la elección de su propia persona. Pero también cuenta la tradición que cuando le llevan el capelo cardenalicio, él estaba lavando los trastes de sus compañeros y les dijo a los enviados del Papa que pusieran el capelo en una rama de un árbol mientras él terminaba. No me imagino un capelo cardenalicio en la rama de un árbol. Ahí podemos ver la grandeza de este hombre que siempre trabajó por la unidad de la Iglesia, por la unidad de los franciscanos. Por eso se considera, aunque él nunca lo aceptó en vida, que él fue el refundador de la orden franciscana. ¿Por qué refundador? Porque él también otorgó nuevas constituciones para la unificación de todas las casas de la orden de frailes menores. Las primeras constituciones las había dado el seráfico Francisco y él otorga las segundas constituciones. He de decir que era un gran predicador y por eso en vida le llamaron doctor seráfico. ¿Por qué doctor seráfico? Porque serafín significa el que arde en amor a Dios. Claro, le hubieran puesto Crisóstomo, porque Crisóstomo significa boca de oro. Él tenía como base la Sagrada Escritura y es por eso que comenta la Sagrada Escritura.
yo les decía que él estudió con Alejandro de Jales y había estudiado las sentencias de Pedro Lombardo y las había comentado. Pero se discutió mucho sobre lo que él comentó una vez, y él decía: puede que una mujer anciana de pueblo tenga mayor fe que un maestro de cualquier universidad. Y yo creo que esto es cierto, pero estuvo muy a discusión eso porque pues se pensaba que los maestros de las universidades también eran grandes místicos, pero no es el caso. Yo creo que hay muchas personas de nuestras comunidades, ancianos, jóvenes, adultos, hasta niños, que pudieran tener una fe mayor que cualquier maestro de la universidad. Y más ahora que muchos maestros de la universidad despepitan contra la religión y no creen en Dios, por eso se hacen agnósticos y se llaman libres pensadores, y si entran en la masonería peor, porque la masonería sigue siendo activa. ¿Qué le va a pasar al final de su vida? Año 1273, cuando es nombrado obispo de Albado y cardenal, el Papa le pide organizar un concilio en Lyon. Estaban invitados obispos, pero la intención de este concilio era unificar nuevamente la tragedia que se había dado el 16 de julio del año 1054, cuando Miguel Celulario, el cardenal Humberto, lo excomulgó y puso la excomunión en el altar de la Basílica de Santa Sofía. Miguel Paleólogo, el emperador de Constantinopla, mandó legados, y el patriarca también. Y claro, el Papa había escogido a esta lumbrera, que era San Buenaventura, para que fuera factor de unidad a través de la argumentación teológica. De hecho, Tomás de Aquino también había sido invitado en Lyon, pero resulta que Tomás de Aquino murió el 7 de marzo de 1274, antes de ir al concilio, y resulta que en julio se desarrolla el concilio en Lyon, en Francia, y después de 2 siglos de separación, se canta el credo niceno-constantinopolitano, que es fruto del concilio de Nicea del año 325, cuando se habla del homucios, y del concilio de Constantinopla del 381, cuando se habla del filioque, la substancia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la procesión divina del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta unidad, que solamente duró unas pocas semanas, porque después no se dio, la había organizado, la había constituido San Buenaventura. Por tanto, podemos decir que Buenaventura, aparte de ser maestro, teólogo, religioso, místico, escritor, era un hombre que yo creo seguía el consejo de Cristo. Juan 17, 21. Ut sin un, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Porque la unidad es signo perseverante de la Iglesia Católica. Pero resulta que un 15 de julio, 6 días después de que se entonaron en latín y en griego el credo, resulta que San Buenaventura murió súbitamente. ¿Cuántos años tendría? En el año 1274, pues tendría, si nació en el 17 o 18, pues tendría cerca de 60 años. Y murió súbitamente.
El mismo Papa, junto con los cardenales, presidieron la Eucaristía y lo canonizaron prontamente. Cuando su cuerpo, siglos después, es sacado de su tumba para hacerle otra mejor, descubrieron que su cabeza estaba incorrupta y su brazo derecho también. Algunos dirán, con el brazo derecho escribió y por eso Dios quiso que permaneciera incorrupto. Le cortaron el brazo y lo llevaron a su pueblo, a Banjorecchio, y le dieron una nueva sepultura en el siglo XV. Pero resulta que con la infausta, malvada revolución de Lutero, los hugonotes en el siglo XVI llegaron a su tumba, la profanaron y la quemaron. Salvaguardaron la cabeza de San Buenaventura, pero tristemente en la Revolución Francesa, que no hay que celebrar para nada la Revolución Francesa, no sé por qué todavía se celebra, si fue un cáncer horrible para Francia, entraron a muchísimos templos y profanaron imágenes y quemaron restos. Ahí desapareció la cabeza. Lo único que se conserva precisamente de San Buenaventura, aparte de sus escritos, aparte de sus comentarios, en su pueblo natal, Banjorecchio, se conserva todavía el brazo que le ayudó a escribir tan grandiosamente a Buenaventura. Por eso la Iglesia Católica, con el paso del tiempo, le intituló Doctor de la Iglesia. Y solamente han tenido este honor 38 santos en la historia de la Iglesia Católica. El último que nombró doctor de la Iglesia, el número 38, si mal no recuerdo, fue Henry Newman, y lo nombró apenas el Papa León XIV. Ese es el ejemplo, dentro de la línea del tiempo, de un hombre que trabajó incansablemente por la unidad de la Iglesia, de un hombre sencillo, porque estos hombres que verdaderamente eran catedráticos, que verdaderamente valía la pena ir a sus clases, no los consumió la soberbia. Y yo creo que algunos de nosotros, cuando estuvimos en las aulas universitarias, había algunos maestros o maestrillos que les consumía la soberbia. Y qué bueno que yo conozco aquí en Puebla a maestros sencillos y no son argentinos. Bueno, entre ellos puedo señalar al doctor Silvino Vergara. Él estudió en Argentina, pero qué bueno que es sencillo. Pero son pocos los maestros. El maestro Juan Lubier, el maestro Guillermo Hernández, el maestro Filogonio Sánchez, que en paz esté, el padre Víctor cuando era maestro, el padre Joaquín Rivadeneira, el padre Camilo Maxice, hay varios que son excelentes maestros y que eso sí, no niegan a su Dios. Pues un saludo a todos ustedes y ojalá que muchos maestros sean como San Buenaventura y muchos religiosos aprendan de San Buenaventura. Muchas gracias.